Muy pero muy buenas tardes. Estamos de nuevo en una cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más complejos, más amplios, más estudiados del cerebro, que es el lóbulo temporal. Entonces, el lóbulo temporal tiene varias, digamos, peculiaridades propias únicamente del lóbulo temporal. Y vamos a empezar primero a definirlo desde el punto de vista tal cual geográfico, cuáles son sus límites. El lóbulo temporal, así como hablábamos del lóbulo frontal, que tiene también tres partes, una lateral, y en la parte lateral es donde menos voy a invertir tiempo, aunque para muchos a lo mejor sea lo más interesante, pero créanme, no lo es. Perfecto. Entonces, el lóbulo temporal, acá están los ojos, la parte rostral, la parte caudal hacia atrás. El lóbulo temporal es básicamente esta parte de la corteza que vemos, la parte lateral, y tiene en la parte lateral específicamente lo que son la corteza o los giros propios auditivos, tanto el área auditivo primaria 21 y 22 de Brodmann, como las secundarias, entre el 41 y 42, y después toda la 41 y 42, y luego 21 y 22, todas esas partes que es donde se va como tal mapeando todos los tonos que tenemos, por ejemplo, tonos musicales, que esa es la palabra que le ponemos, pero tienen diferentes frecuencias, los sonidos, y dependiendo de la frecuencia va llegando a diferentes lugares. Así como también sucede eso en la parte occipital, que es la parte visual, diferentes pequeñas partecitas captan diferentes cosas de los estímulos exteriores. Igual sucede con el lobo temporal lateral en la parte auditiva. Todo está perfectamente mapeado ahí en cuestión de tonos, en cuestión del significado, aunque hay otros lugares para eso y te hablaremos de eso. Pero la parte temporal lateral específicamente es auditiva. Quedémonos con eso. En la parte más posterior y superior, todo lo que es giro superior, posterior, se une como tal con otras áreas, 40, 39, de Brodmann, aquí arriba, y a esto le llamamos el planum temporale. Y el planum temporal es un área, también antes llamada área de Wernicke, también podemos llamarla así. Wernicke, ¿se acuerdan? Hablamos en las pláticas de historia, hablamos de Wernicke como uno de los neurólogos más importantes en el tema del lenguaje. Entonces, este sistema, la área de Wernicke, es el área receptiva, justo porque está el área auditiva primaria muy pegadita, y automáticamente va a la parte como tal de Wernicke, donde se va a analizar, se va a procesar todos los sonidos que se captan y que son, digamos, como clasificados como lenguaje, porque no todos los sonidos son lenguaje. Y el cerebro tiene capacidad de saber qué sonidos sí son lenguaje, o sea, qué sonidos o fonemas, qué sonido único tiene un significado lingüístico. Bien interesante el proceso en el que se da, no vamos a hablar de eso. Y después se conecta con la parte como tal frontal, el área de Broca, que es el área expresiva del lenguaje. El área receptiva, auditiva, lóbulo temporal. Lateral. Vamos a cambiar a la parte ventral. La parte ventral del lóbulo temporal, podemos saber muchísimo sobre eso, pero es casi parte del lóbulo occipital, que es visual. Entonces decíamos que el lóbulo occipital, visual, tiene dos principales vías en donde se va la información. La decíamos la parte dorsal y la parte ventral. Y la parte ventral, especialmente la información visual, pasa por la parte ventral, para tener una correlación emocional de lo que se está captando visualmente, y dos, reconocimiento como tal, tanto de gestos emocionales como de quién es la persona que estamos viendo enfrente, si es que la conocemos, si es que anteriormente ha pasado por ahí y se guardó en hipocampo. Ahorita hablaremos de hipocampo. Entonces, la parte ventral tiene un giro que se llama giro fusiforme, que es el principal, que es muy importante en reconocimientos de gestos, tanto desde el punto de vista emocional, qué emoción estamos viendo ese gesto, está enojado, está asustado, está triste la persona. La manera en que podemos ver eso es porque tenemos un giro fusiforme, digamos, funcional, bien conectado con nuestra área de emocional o límbica, que es a lo que nos lleva ahorita la última parte de toda esta del lóbulo temporal, que es donde vamos a detenernos un poquito más, porque es la más distinta a todas, que es la parte mesial, que es como tal giro básicamente, o un giro y después el hipocampo.
es el hipocampo y el giro parahipocampal, pero aquí en el frente tenemos la amígdala. Y hemos hablado mucho de la amígdala en trastornos de ansiedad, en trastornos del espectro autista, en trastornos depresivos. Prácticamente no existe un solo trastorno de comportamiento que no tenga alguna normalidad en la amígdala, ¿ya? O en cómo se conecte. Y ahora hablaremos de este circuito amígdalo-hipocampal, la amígdala con el hipocampo, porque es el circuito, es el sistemita que tenemos dentro de nuestro cerebro, no solamente para responder a una emoción, sino para guardarla, es decir, recordarla, y que en las siguientes ocasiones podamos responder todavía mejor a esas circunstancias que nos van a hacer esa reacción emocional. Entonces la amígdala, que es un grupo de núcleos, son varios grupitos de núcleos celulares, hay 3 principales, están conectados con todo el cerebro, decíamos con la parte posterior que es la sensorial, para darle esa connotación emocional. Es muy importante la connotación emocional porque es la que nos permite sobrevivir, así de simple. Entonces cuando somos seres vivos, la primera obligación que tenemos es mantenernos vivos. Entonces una vez que estamos vivos, eso es lo primero que todo ser vivo quiere seguir haciendo, seguir vivos, es decir, el sobrevivir. Después viene otra bola de cuestiones como el procrear, ¿no? Pero la parte de sobrevivir y después estar sanos es increíblemente básico. De hecho, es tan básico que le llamamos funciones vegetativas. Se dan de manera automática, no tenemos que estar buscando muchas cosas de estas, pero muchas otras sí. Y aquí es donde entra la parte interesante, porque esa parte de que los animales, desde los anfibios, todos los mamíferos, pequeños y grandes, tiene este circuito límbico. El circuito límbico, hablábamos la vez pasada, que es mucho más que solamente la parte temporal. Por la parte temporal vamos a enfocarnos en la amígdala, que va a tener 2 grandes funciones, especialmente. Una, decíamos, la respuesta a algo que es peligroso, y esa respuesta la da por 2 maneras. Una, está muy conectada con el cíngulo anterior y también con la parte frontal, porque regulan esa respuesta. Acuérdense que después de que entra toda la información y llega toda la información a la parte frontal, es casi en paralelo. La parte frontal, en teoría, si está funcionando bien, tiene mayor capacidad de predecir con esa información que obtuvo qué es lo que puede suceder con sus diferentes posibilidades de conducta. El problema es que nuestras decisiones de qué vamos a hacer, o sea, nuestra conducta, que vamos a movernos o no y cómo, se da entre lo que llamamos núcleos subcorticales, abajo de la corteza. Y aquí tenemos al tálamo y a núcleos que llamamos ganglios basales, especialmente el putamen y el caudado, que en conjunto llamamos estriado. Yo sé que es todo muy técnico, pero es bueno que sepamos cómo se llaman las cosas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el estriado son una serie de núcleos, especialmente 3, el núcleo accumbens, el putamen y el caudado, el globo pálido también, pero es... En fin, vamos a quedarnos con esos, que entre ellos hacen un circuito muy importante con la amígdala. De hecho, en los anfibios y en los peces, y en algunos mamíferos inclusive, la amígdala no está tan arriba, está más abajo con los núcleos basales. Y toda la respuesta emocional se da junto con estos núcleos basales que son importantísimos en el movimiento. Entonces, claro, emoción es casi lo mismo que moción. Nada más nos falta una E, efectivamente. Y de hecho esa E es una neurona. Entonces, entre sentir una emoción y en movernos es una neurona. Es básicamente 2 sinapsis de diferencia para poder lograr mover el último músculo. Y por eso es tan rápido el proceso y por eso a veces es tan complicado modular nuestras emociones. Pero es algo totalmente necesario y que tendríamos que aprender desde muy pequeños. Y hay cosas muy simples como el aprender a respirar, que lo hacemos a través de modular el cíngulo anterior con la ínsula, con esos núcleos, y que nos permiten respirar más lento, ¿no? Y poder bloquear después el retorno de todas las moléculas inmunológicas y endocrinológicas que produce la amígdala a través del hipotálamo. Entonces acuérdense que el hipotálamo, vamos a ponerlo aquí para verlo un poquito más en vivo, y aquí con eso vamos a terminar la cápsula de hoy, porque esta es la unión entre lo que llamamos solamente psicológico, la parte emocional que sentimos subjetiva, con la parte como tal más física. Bueno, todo es físico. Entonces, más que entendemos, nuestro sistema lingüístico inventa una palabra de la experiencia que está teniendo interna. Es complicado el proceso. Entonces, la amígdala, que está en el polo como tal rostral del lóbulo temporal, está conectada, decíamos, con el lóbulo frontal especialmente y con núcleos basales y el hipotálamo. ¿Se acuerdan del hipotálamo, que es ese centímetro cúbico donde hay aproximadamente de 9 a 12 centros como tal que producen todas las hormonas que tenemos, especialmente 9,
Y eso va a ocasionar que todo el resto del cuerpo se active por las hormonas que tenemos. Entonces la amígdala tiene maneras directas a través de otro núcleo que se llama el núcleo de la estría terminal, ¿no? Llegar directamente al hipotálamo y generar una respuesta que llamamos la respuesta de estrés. La respuesta de estrés es la respuesta del cuerpo, desde el punto de vista inmunológica y hormonal, de regresar a su punto, digamos, intermedio de funcionamiento, a esa hemodinamia, es estar justo en el centro para poder funcionar y poder seguir vivos. Esa es la respuesta de estrés. El problema es que la respuesta de estrés tendría que ser algo muy rápido, solucionar el problema y que deje de estar ahí. Cuando se mantiene ese proceso amigdalino de mucha actividad, inclusive hasta crece la amígdala, se hace una hipertrofia amigdalina, y eso sucede, decíamos, en el autismo, en muchos trastornos de ansiedad, en muchos trastornos epilépticos del lóbulo temporal. Va haciendo que responda cada vez más fuerte, eso va haciendo que la memoria se haga más poderosa y en vez de que se vaya extinguiendo la respuesta inadecuada, se puede ir haciendo cada vez peor. Entonces, si cuenta la parte como tal mesial del lóbulo temporal, respuesta emocional con amígdala y otros núcleos, la memoria, en todos los sentidos la memoria del hipocampo y cómo acomoda como tal todas esas memorias durante el sueño. El hipocampo es como el organizador de toda la información que entró al cerebro y que sigue entrando. Cuando dormimos, el hipocampo entra a un proceso de funcionamiento muy específico en diferentes etapas del sueño para poder acomodar toda la información que entró por los sentidos y llegó al hipocampo, después vuelve a irse a donde le corresponde. De donde entró esa información llega al hipocampo y el hipocampo tiene una capacidad de decir de dónde vino y si es suficientemente importante y se repite, va a regresar esa información al lugar donde entró. Entonces, por ejemplo, la memoria visual, pues parte está en el hipocampo, pero gran parte está en la corteza visual. Por ejemplo, nuestra memoria procedural de procedimientos, de movimientos, como aprender a tocar un instrumento, ¿no? Eso lo tenemos parte en el hipocampo, pero cuando se sigue repitiendo, está en nuestro sistema motor, está en las neuronas que nos mueven, ahí está esa memoria, ¿no? Y cambia la neurona para captar esa información y que esa información perdure. Entonces, la memoria está en todas partes, dependiendo, bueno, de aquí para adelante, ¿no? Y en el hipocampo, depende de dónde entró esa información y con qué emoción está ligada, es lo que va a permitir que tanto se grabe. Entonces, hay mucho más que hablar del lóbulo temporal, tanto mesial, ventral y lateral, pero ya no hay más tiempo. Entonces, nos vemos la siguiente vez, la siguiente jueves, en la siguiente cápsula. No tengo los permisos de escuchar, espero que ni Simon ni Garfunkel se enojen. Nos vemos la siguiente jueves. Salud.